Bueno, pues es un privilegio estar con ustedes. Mi nombre es Fabián Zacarías, y vengo con mi esposita. La conocen ya, y aquí está sentada enfrente de mí, esta chaparrita bonita que el Señor me dio, y juntos servimos al Señor desde hace pues ya mucho tiempo. Mi esposa conoció al Señor desde muy joven, y yo pues soy de familia pastoral desde que tenía 2 años y medio de edad, ¿verdad? Mis papás conocieron al Señor y entraron al ministerio casi de inmediato de que conocieron al Señor. Y yo a la edad de 10 años entregué mi vida a Jesús. Y como que este micrófono está queriendo jalar bien, ¿verdad? A los 10 años entregué mi vida al Señor, y a los 21 años nos casamos. Cuando tenía 27 años, el Señor nos llamó a Brasil. Estuvimos sirviendo al Señor en 2 diferentes ministerios, casi 8 años. Luego el Señor nos envió de regreso a México, y desde el 2010 estamos trabajando otra vez en México. Desde el 2009 estamos en México. En el 2010 el Señor nos llamó a fundar la congregación Puerta del Cielo, y el Señor nos dio una palabra para esos tiempos, 2009-2010, que el Señor iba a levantar un ministerio que no solamente iba a ser a nivel local, sino iba a ser a nivel mundial. Y pues desde el 2015 empezamos a viajar por toda América Latina, y visitamos Asia, y hemos predicado el Evangelio, literalmente el Evangelio, a través de pues ya unas decenas de países, centenas de ciudades, literalmente. Hemos conocido muchos ministerios, y en una de esas el Señor nos trajo a Ciudad Juárez. Algunos no entienden que Ciudad Juárez tiene un lugar muy importante en nuestro corazón, porque Ciudad Juárez fue usado fuertemente en nuestras vidas. Parte de mi formación ministerial tiene que ver con lo que Dios hizo aquí en Ciudad Juárez, a través del hermano Víctor, de la hermana Gloria, de sus hijos, del ministerio Vino Nuevo, que yo sé que todos lo conocen. Veníamos de año en año a beber de las fuentes que hay aquí. Y en una de estas visitas, el Señor nos habló de que la fuente no se puede secar, la fuente no se puede cerrar. La palabra dice que Isaac abrió las fuentes que los filisteos habían cegado, las fuentes que su padre había abierto. Y ustedes son un ministerio hijo, ¿verdad?, de este ministerio de los Richards, que bendijo la nación. Y esta congregación tiene un llamado que viene desde mucho atrás, o sea, desde antes de que se fuera fundada esta congregación. El Señor hay un respaldo en sus vidas que viene de mucho más atrás. Y lo único que venimos a hacer en esos días fue a abrir el hoyito nuevamente, a quitar las piedritas que estaban tapando la fuente, ¿verdad? Y hoy estamos viendo que la fuente está brotando nuevamente, y declaramos que manantiales van a salir de este ministerio, el camino, para no solo Ciudad Juárez, para todo Chihuahua, para toda la nación. Y nos sentimos responsables de cubrirlos en un sentido correcto, en un sentido sano, en un sentido de amor, en un sentido de hermandad, no de tomar control o de querer tomar autoridad, no. Estamos con el deseo de servirles y de apoyarles. Oramos por ustedes, oramos por este ministerio, y buscamos estar en comunicación con sus pastores. Y el día de hoy yo traigo una palabra que el Señor me dio, es fresca, es una palabra que está basada en la escritura de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 20. Esta porción, Mario, sí está en la Reina Valera, no está en la NTV, porque me gusta cómo dice en la Reina Valera, 2 de Corintios 5, 14 al 20. Dice así la palabra del Señor. Ponga mucha atención, por favor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y vamos a ver más adelante el final de esta porción. Vamos a leer
los versículos 15 al 20, pero más al final. Ahorita solamente ponga una señale ahí, esa porción, para al final volver ahí. Vamos a leer otras porciones, pero vamos a orar nuevamente para que el Señor bendiga esta palabra. Amén. Curve su rostro y vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos hables de tu corazón. Señor, que nos hagas ver lo que ya sabemos, pero que de alguna manera, Señor, se ha ido nublando. Señor, permítenos ver a Cristo. Permítenos ver tu gloria. Permítenos verte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa esto? Constriñir. Es una palabra que casi no usamos en el español, ¿se ha dado cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que usó constriñir? Me siento constriñido. Solamente la vez que se comió algo que le hizo daño, ¿no? Y se le constriñó el estómago, tal vez. Es para lo único que lo usamos, ¿no es así? Bueno, suena estreñido, ¿verdad? Pero ¿qué es constriñir? Porque el amor de Cristo, y luego, ¿de qué nos sentimos constriñidos? Según 2 Corintios, del amor de Cristo. Y el amor de Cristo, hermanos, es algo que no comprendemos cabalmente. El amor de Cristo es algo que no entendemos todavía. El amor de Cristo es algo que solamente hemos recibido algunas probaditas de la profundidad del amor de Dios. Hemos recibido algunas sensaciones, algunas experiencias muy pequeñas, muy limitadas del amor de Dios. No porque el amor de Dios sea limitado o sea pequeño, sino porque nuestra capacidad de comprensión es muy pequeña. El amor de Cristo va mucho más allá de nuestra capacidad intelectual. El amor de Cristo es algo que tardaremos la eternidad en descubrirla. El amor de Cristo es algo que un día, si Dios así lo permite, vamos a estar en su presencia y vamos a estar profundizando en ese amor. Vamos a estar estupefactos delante de la manifestación del amor, delante del concepto del amor de Dios, porque el amor de Cristo, ¿de quién? Del ungido, el amor del Hijo de Dios, el amor de Jesús, el amor de aquel que se hizo carne, el amor de aquel que se hizo hombre, el amor de aquel que murió en una cruz por mi vida, me constriñe. Pensando esto, que si uno murió, está hablando de Jesús, si Cristo murió por todos, ¿cuántos saben que Jesús murió por todos? En ese versículo que está ahí en esa pared dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios a través de la cruz, a través de Cristo, está al alcance, está a la posibilidad de toda la humanidad. De los casi 7,000 millones de personas, quien quiera de ese amor, quien acepte ese amor, quien se someta a ese amor, está listo para él. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, pero aquí viene la otra parte, luego todos murieron. Y es que cuando te encuentras con ese amor, cuando te encuentras con ese derroche de amor del Señor Jesús, tú entiendes, y lo vamos a ver en este día, con este tema, tú entiendes, llega a ti un entendimiento de que ya tu vida para las cosas de este mundo ha acabado, ha terminado. Literalmente, hermanos, en su servidor no existe ya alguna meta humana. No existe. Obviamente, buscamos conseguir y alcanzar algunas metas humanas sencillas para la vida diaria. Pero no es nuestra meta, no es nuestro enfoque, no es lo que hace arder nuestro corazón, no es en lo que dedicamos todo nuestro tiempo o nuestro pensamiento. Literalmente hemos muerto a este mundo y ahora solamente vivimos para el Señor. La palabra constriñe, que fue traducida así al español, constriñe, es una palabra griega y esa palabra griega es sunejo. Dígalo conmigo, sunejo. El amor de Cristo nos sunejo. Y sunejo significa compeler, dejar perplejo, afligir,
preocupar, angustiar, apretar, constreñir, custodiar, sentirse enfermo, entregarse, estrechar, poner en estrecho, algo que te oprime, algo que te tapa, algo que es como un peso. Eso nos constriñe. Entonces, pensar en el amor de Cristo es algo que figurativamente me deja perplejo. Me deja sin saber qué hacer. Como cuando te llega una noticia, y en el sentido negativo, pero ¿cuál es el sentimiento cuando te llega una noticia negativa? Por ejemplo, que tenías 200,000 pesos en tu cuenta y desaparecieron. ¿Cómo te quedas? Ese sentimiento que nos debe de causar el amor de Cristo, pero positivamente. Un dolor en el estómago, algo que sentimos como que algo nos aprieta, como que algo nos impulsa, como que algo nos preocupa, entender que fue un amor que no se puede comprender. Y muchas veces no nos sentimos así ante el amor de Dios. Muchas veces ese bautismo de perplejidad no está sobre nuestras vidas porque olvidamos lo que hizo Jesús. No llegamos a comprender, no estudiamos, no analizamos de qué se trata el amor de Cristo. Un cristiano verdadero debe de estar perplejo ante el amor del Señor. No es una baratija. El que haya sido salvo no es cualquier cosa, es la cosa. Es el todo. Que haya sido alcanzado por Jesús debe de ser la razón de tu existencia, debe de ser la verdad que te gobierna, debe de ser lo que nos deje pensando todo el tiempo, es que yo fui salvado. ¿Cómo puedo seguir indiferente ante el sacrificio de Jesús sin hacer nada? La pregunta es, ¿qué hizo Jesús? La pregunta es, ¿entiendo qué fue lo que hizo Jesús por mí? ¿Entiendo qué tan grande era mi problema cuando estaba sin Cristo? ¿Qué tan grave y tan grande era mi situación cuando no caminaba bajo la salvación, bajo el amparo, bajo la gracia del Señor? Vamos a ver algunos puntos y mira, pareciera que es algo muy sencillo lo que vamos a hablar, pero es algo profundo. Vamos a ver lo que hizo Jesús por nosotros. Lo primero es que Él se hizo hombre. Tú dices, pues ¿y eso qué? Para ti no hay ningún problema, pero para un Dios, para alguien que no estaba limitado por el tiempo, por el espacio, por el hambre, por el cansancio, para alguien que constituyó el universo solamente con su palabra, para alguien que se sienta sobre los planetas, la palabra dice que Él se agacha para ver, se humilla para ver la tierra. Que la tierra, ¿verdad? El polvo de toda la tierra, Él lo pone en el hueco de su mano. Que Él mide el agua del mar como con un cubo. Él se hizo hombre. Isaías 7:14 dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un niño y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios se hizo hombre, se hizo un bebé. Mi hija está embarazada, tiene 4 meses y medio. 4 meses y medio de embarazo es demasiado. 4 meses y medio y se ha hecho 3 ultrasonidos junto con mi yerno y nos los manda por WhatsApp. Hoy la tecnología es impresionante porque es ultrasonido no en blanco y negro, sino en 3D. Donde ves al niño, es como si metieras una cámara adentro y ves al bebé, lo ves. Y el primero que nos mandó fue cuando era un frijolito, y luego después cuando ya se veía la formadita, las 2 partes de su cuerpo, se formó muy rápido, por eso imaginábamos que era niño y se acaba de develar que sí es un niño, ¿verdad? Se va a llamar Max Joshua. Estoy orando para que Dios le revele a los papás que se debe llamar Fabián, ¿verdad? Es una broma. Se va a llamar Max Joshua, pero el otro día yo estaba viendo el ultrasonido de mi nieto, ¿verdad? De Max. Y él está con las manitas así, está cabezoncito, ¿verdad? Unas manitas. Y siempre que lo vemos en los varios ultrasonidos que nos han mandado, siempre está con las manitas así. Y no se mueve, está todo tierno, todo indefenso, todo pequeñito, todo vulnerable. Está allí. Y mientras yo veía ese video, me vino al pensamiento cuando dice la palabra que Jesús vino a existir en el vientre de María de forma sobrenatural. Dios se hizo un bebé.
Y el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, era un bebé ahí en el vientre de María. Cuando nació estuvo totalmente indefenso, necesitaba ser cuidado por una madre, Dios, asumiendo la forma de un hombre. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7 dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Muchos no comprendemos que el tiempo que Jesús se hizo hombre fue un tiempo, por decirlo así, de una esclavitud existencial. De ser el Dios del universo, ahora tenía que estar allí como un hombre, sujeto a la carne, sujeto a las necesidades, teniendo que alimentarse 3 veces al día, teniendo que ir al baño, teniendo que pasar tal vez alguna enfermedad, hasta sufrir tal vez hambres, porque era de una familia pobre. Caminar, agotarse, sudar, ver el dolor de la gente, ver el dolor de su familia, sentir la burla de su comunidad. Vamos a ver más adelante que la vida de Jesús no fue fácil. Para comenzar a hacerse hombre fue lo más difícil. Dice aquí, tomó la posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y eso no lo comprendemos. Él se rebajó. Él se rebajó al hacerse como uno de nosotros. Dios, tener que ir al baño. ¡Qué vergüenza! También la palabra dice, el segundo punto, el primero es que se hizo hombre, nació en una familia no solamente pobre, muy pobre. ¿Sabes por qué José y María recibieron los presentes de los sabios de Oriente, incienso, oro y mirra? El incienso, el oro y la mirra hablaban de la realeza de un rey, eran símbolos de que él era el rey, pero también eran 3 productos que podrían vender para su viaje a Egipto cuando tenían que huir de Herodes. Con eso se mantuvieron en Egipto. No tenían dinero. Dice Lucas capítulo 2, versículo 7 y versículo 24, vamos a leer estos 2 versículos. Dice, María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela, ni siquiera era una frazada completa, tiras de tela. Y lo acostó en un, ¿qué? Pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Mis hijos, mi niña y su esposo, mi hija y su esposo, acaban de, bien emocionados, ir a buscar la carriola y la camita y compraron 3 objetos para su bebé y buscaron el mejor precio, obviamente, pero buscaron lo mejor de lo mejor. Que fuera cómodo, que fuera seguro, que fuera un material que no le fuera a hacer daño al niño, que no se golpeara, que no se fuera a romper, buscaron lo mejor. María tuvo que poner a Jesús en un pesebre, el lugar donde bebían las bestias, las vacas, los bueyes, las cabras, las ovejas. Era insalubre, era frío, era duro. No tuvo un slip en un cobertor de lana, pedazos de tela. Porque no había alojamiento para ellos. ¿Por qué no había alojamiento? Eran pobres. No tenían con qué pagar un buen lugar. Luego dice el versículo 24, que cuando Jesús fue presentado en el templo, dice, así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor. Cada vez que se presentaba un niño en el templo, tenían que ofrecer un sacrificio. El sacrificio era un cordero, pero aquí en Lucas dice que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Parece que hay una contradicción. La ley estipulaba que se ofreciera un cordero cuando era un hijo varón o una cabra. Pero aquí en Lucas dice que ofrecieron 2 tórtolas, 2 palomitas. ¿Por qué? Porque en Levítico 12:8 decía que cuando un niño fuera presentado debía de ofrecerse
un cordero o una cabra. Y si la familia era muy pobre, podían ofrecer 2 palomas. José y María ofrecieron el sacrificio de los pobres porque eran muy pobres. No tenían ni para un cordero. Esa era la familia de José. Y a veces nos quejamos porque no tenemos mucho dinero. A veces nos quejamos por la situación económica de Juárez. No, es que está insoportable. Debías vivir en la casa de Jesús. Jesús se sometió a un matrimonio imperfecto. José y María, aunque fueron personas que temían a Dios, dice que José era un hombre justo y que María era una mujer, ¿verdad?, bien humilde y que amaba al Señor. Pero dice en Lucas capítulo 2, versículo 51, dice: luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Eso sucedió cuando Jesús tenía 12 años. Regresó a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. ¿Por qué se regresó a Nazaret? Porque él se quedó en el templo, perdido para los papás, pero él estaba en el templo, platicando con los doctores de la ley, porque era su tema. Era su onda. Cuando lo encuentran, Jesús dice: ¿por qué me buscan? ¿No sabían que los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estoy en lo mío, para esto vine, para hablar de la palabra de Dios, para hablar de la ley, para conocer de la ley de mi Padre. ¿Por qué me están buscando? Y María y José: es que nos tenías asustados, hace 3 días que te buscamos. ¿Dónde andaba, chamaco? Y en lugar de decirles: soy Dios, soy Emanuel, he venido para rescatarlos, digo: sí, mamá, está bien, vámonos a Nazaret. Y vivió en obediencia a ellos. El Dios que creó a José y a María estuvo dispuesto a someterse a sus padres. Y muchachos, si Jesús lo hizo, ustedes más. Jesús se sometió a esta pareja, José y María. Algo que me impresionó fue esto, que Jesús fue un carpintero. En esa época, no solamente los carpinteros no eran solamente los que hacían muebles. Un carpintero era un constructor, hacía cosas de madera, pero también hacía cosas de madera y piedra, construía casas, construía viviendas, arreglaba cualquier cosa, una cerca, un mueble. Y eran generalmente gente ruda, gente con fuerza. Por eso soportó la cruz, porque era un hombre muy fuerte, muy saludable, que estaba acostumbrado a cargar cubetas de piedras, a cargar mezcla, a cargar maderas, a cargar troncos, a hacer fuerza con sus brazos y sus piernas, a levantar troncos. Fue un carpintero. Y la gente no creía en él. Cuando empezó su ministerio y empezó a ser usado por Dios para darle enseñanza, para hacer milagros, en Marcos capítulo 6, versículo 1 al 3, dice: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo, o sea, visitó a su gente. El siguiente día de descanso, un sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. La sinagoga era el lugar de reunión en las aldeas. Comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder de realizar semejantes milagros? Y dice: y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Él tuvo que soportar la incredulidad de su gente. No creían en él, porque era el carpintero. Es que ¿cómo puede él sanar personas? ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios si yo le traje una sala para que me reparara la pata que se me rompió? Y por cierto, me cobró un poco caro. Si fue el que hizo las ventanas de mi casa, si he comido con él, si es de esa familia, José, María, Santiago, Judas, no sé qué, sus hermanas, es una familia pobre, ordinaria, normal. La familia de José y María no eran los ricos de la colonia, era la gente normal. Yo no sabía, pero a 7 kilómetros de donde Jesús vivió, en Nazaret,
fue creada una ciudad llamada Siracusa. Y es bíblicamente muy probable que todos los días tenía que caminar 7 kilómetros para ir a trabajar en esta ciudad. Porque después dice la palabra que una mujer, Chuza, esposa del superintendente de Herodes, fue una de las que le servían. ¿Y cómo es que conoció a Chuza? Porque el intendente de Herodes estaba en Siracusa fundando esa ciudad, y ahí fue donde conoció Jesús a la mujer de Chuza. Y ahí estuvo construyendo, ahí estuvo buscando trabajo, ahí estuvo pidiendo chamba a Jesús. ¿Te imaginas a Dios tocando puertas? No necesita que le repare su sala, no necesita algún trabajo de carpintería, alguna filtración en el techo. Yo puedo reparársela, señora, buscando trabajo, caminando todos los días 7 horas para ir y venir, en la ida y en la vuelta, para traer alimento a su casa. La palabra no dice cuándo José murió, pero la palabra nos muestra que en algún momento José, el papá de la casa, ya no estaba, y Jesús tuvo que hacerse cargo de toda la familia. Pero más allá de los trabajos físicos, más allá de la incredulidad de la gente, más allá de que se burlaban de él, de que no creían en su palabra, hubo algo más fuerte. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Él sufrió las mismas tentaciones que tú y como yo. En su tiempo había pornografía explícita, en su tiempo había prostitución, en su tiempo había inmoralidad en la región donde él vivía. Y Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo él nunca pecó. Jesús, muchos pensamos que Jesús flotaba antes de empezar su ministerio, pero hasta los 30 años Jesús no había sido bautizado por el Espíritu Santo, y él no hizo ningún milagro en esos 30 años. Él tuvo que vivir sujeto a las reglas de la humanidad, y él fue tentado. Sobre él vino la tentación sexual, sobre él vino la tentación de odiar, de envidiar, de tener celos, de maldecir. Pero nunca pecó, nunca cedió a la tentación. A Jesús le practicaron bullying. Y es algo que a mí me sorprende, a mí me deja perplejo, me constriñe. Dice Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30. Al oír eso, ¿qué fue lo que escucharon? Jesús dijo: esta escritura se ha cumplido, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. Era Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y él dice, al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. Quisieron despeñar a Jesús, lo quisieron asesinar antes de tiempo. ¿Te puedes imaginar Jesús? Él dice, esta profecía se ha cumplido delante de sus ojos. Les estaba dando la buena noticia. Era una noticia de gozo. Cuando los ángeles vieron que él nació, empezaron a alabar: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles cantaron, las huestes celestiales se manifestaron glorificando a Dios por la noticia de que Dios se había hecho hombre para salvar a la humanidad. Y ahora Jesús aquí, 30 años después, está en la sinagoga diciendo: esta profecía del Mesías se ha cumplido hoy. Ustedes están viendo al Salvador. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué? ¿Tú el Mesías? ¿Tú Dios? ¿Tú el Hijo de Dios? ¿El que nos va a salvar, el carpintero? Se enojaron, se levantan de un salto, lo agarran, lo fuerzan, ¿verdad? Lo llevan cerca del precipicio y lo quieren aventar, lo quieren matar. Dice, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Si yo hubiera sido Jesús, hubiera dicho en mi nombre, que ángeles vengan y los aniquilen con el soplo de su nariz. Y que todos desaparezcan de mi presencia. Soy Dios. En lugar de defenderse, en lugar de hacer algo, dice que pasó en medio de ellos y se escapó de sus manos.
Le practicaron el bullying. Lo insultaron de todas las formas posibles. Mira, una vez hace mucho tiempo, sucedió que un día yo estaba en mi Facebook y vi que una persona posteó algo contra mí, hablando muy mal de mí. Una persona que yo conocía, que en el pasado había sido un adolescente en la congregación de mi papá, y que yo recordara, nunca le hice daño ni a él ni a su familia. Al contrario, en un pasado hubo una difamación, hubo un chisme que se levantó en su familia en contra de mí, que se resolvió en una junta, en una plática, se confrontó a las personas que estaban hablando, que yo había hecho algo y que nunca había hecho, ¿verdad? Y se arregló esa situación en el pasado. Esa familia se había ido después de la congregación de mi padre, y yo crecí, me casé, bueno, ya era casado en aquella época, pero crecí, me hice viejo, me fui a Brasil, fui misionero, regreso, levanto una congregación y encuentro un post de una persona calumniándome. Y le dije al copastor, le dije, oye, vamos a ver a esta persona, porque ¿por qué puso eso? Y fue a su negocio, él tiene una tienda de souvenirs del equipo de fútbol de León, Guanajuato, ¿verdad? El equipo de León, y fuimos ahí, y cuando llegué le dije, hola, buenas tardes, sonriendo, y en cuanto me vio se le desfiguró el rostro. Le dije, estoy aquí porque no entiendo por qué pusiste eso en Facebook. Me estás hablando mal de mí, pero ¿yo qué hice? O sea, no, es que mi mamá me dijo y mi hermana también, que tú, dije, ¿sabes qué? Es una calumnia, me estás difamando, eso fue arreglado en aquella época, se confrontó y se retractaron esas personas que hablaron mal de mí, se retractaron. Y empezó a molestarse y su hermano vino y agarró un palo, su hermano aquí al lado, así. Y dije, ay Dios, ayúdanos. Y se empezó a enfurecer, le dije, mira, yo no vine a pelear, solamente vine a decirte que lo que tú estás diciendo es una mentira. Soy un hombre de Dios. Estás hablando mal de los hijos de Dios. Y en eso me descuidé, estaba con mis lentes, me descuidé y cuando volteo solamente vi estrellitas. Vi así un cielo estrellado, sereno. Nada más faltó la luna, porque nada más eran estrellas las que vi. Me dio un cachetadón. El muchacho, yo me lo llevo con mucho tiempo, muchos años, pero él estaba en su pleno apogeo y más así fuerte. Yo no vi cuando me cacheteó, solamente vi las estrellitas. Pero me dio gracias a Dios lo hizo con la mano abierta, porque si lo ha hecho con la mano cerrada me desmaya. Pero ¿alguien ha sido cacheteado alguna vez? ¿Algún tristemonio? Pero una cosa es entre niños pues uno llora y ya, pero un adulto, casado, pastor, cuando me hizo eso me sacudió, literalmente te quedas así todo mareado, pero entra te avergüenzan, te sientes humillado. Fue lo que yo sentí, me sentí muy humillado, muy afrentado, me sentí con mucha vergüenza y yo no había hecho nunca nada. Pero me sentí avergonzado y me sentí indefenso. En ese momento el copastor le tomó las manos, porque son amigos, bueno, del pasado eran amigos, había sido su líder de adolescentes. Y el copastor le dijo, no hagas eso, no hagas eso, espérate, tranquilízate. Yo solamente me recompuse y le dije, yo ya hice lo que tenía que hacer. Tú estás engañado, crees una mentira, y yo no voy a discutir más. Si tú quieres seguir hablando de mí, es tu problema, allá tú con Dios. Pero yo ya puse aquí la mejilla y me voy. Y mientras iba saliendo, yo iba todo destanteado, o sea, yo no sabía qué hacer. Mi copastor se quedó allí un poco hablando con él. Me fui al coche y me senté sin saber qué hacer. Y en ese momento sentí ganas de llorar, porque estaba muy impresionado, nunca me había pasado eso en la vida. Y en ese momento, en lugar de maldecir, que es el sentimiento que viene, el querer maldecir, el querer decirle a Dios, Señor, haz algo sobrenatural sucedió en mi corazón, porque el Espíritu Santo me llenó y me hizo orar lo siguiente: Señor, Él me difamó en internet y me golpeó ahorita porque él cree la mentira de su madre. ¿Y quién no le va a creer a una mamá? Él está engañado.
es lógico que él le crea más a su familia que a mí. Señor, lo perdono. Y empecé a llorar. ¿Y sabes qué más dije? Lo recuerdo muy bien porque ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. Dije, Señor, porque si tú estuviste dispuesto a morir en una cruz y a pasar esa vergüenza por amor a mí, ¿qué es una cachetada? Lo perdono, Señor. La palabra del Señor dice en Juan 8:41. Ve conmigo a Juan 8:41. Jesús está hablando con los religiosos de su época, le está tratando de explicar que Él es antes de Abraham, que Él es el pan de vida, que Él es la luz del mundo. ¿Y sabes qué le dijeron ellos? Nosotros no somos hijos ilegítimos. ¿Sabes qué le estaban diciendo a Jesús? Tú eres un bastardo. Porque se corría el rumor de que no era hijo de José. Le dijeron bastardo a Jesús. Y él soportó esa burla. Él soportó ese insulto, dice la palabra, por amor a ti. Por eso el amor de Cristo nos constriñe. No somos hijos ilegítimos, respondieron, Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Mira lo que le dijeron en Juan 8:48 y 49. Le dijeron a Jesús, samaritano endemoniado. Replicó la gente, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Le dijeron samaritano endemoniado. ¿Sabes lo que era decirle a un judío samaritano? Era peyorativo, era una calumnia, era avergonzarlo. Samaritano endemoniado. Y en lugar de mandar que Dios los destruyera, él simplemente dijo, yo no tengo un demonio, yo estoy honrando a mi Padre. En Marcos 3:22 dice, pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar a los demonios. Dijeron que tenía a Satanás, el Hijo de Dios. Y en cada una de las ocasiones nunca emitió un juicio, nunca condenó, nunca mandó que el Padre se vengara de él, de esas personas que lo insultaban. Él dice la palabra que soportó. ¿Y sabes por qué soportó el insulto? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Lo hizo por amor. Pero no solamente soportó el bullying, no solamente nació en una familia pobre, no solamente estuvo limitado económicamente, limitado socialmente, no solamente tuvo que tener un trabajo ordinario. Si hoy entendiéramos cuál fue el trabajo de Jesús, Él fue un albañil. Él decidió morir por nosotros de la manera más dolorosa y más vergonzosa. Quiero que tú entiendas que la cruz era la forma de avergonzar a los enemigos por parte de Roma. Roma fue un imperio cruel que mantenía a los pueblos conquistados debajo de miedo, un miedo horrible. ¿Y cómo lo hacía? Lastimando a los adversarios, lastimando a los que se rebelaban, a los que se sublevaban, los capturaban y no los mataban inmediatamente porque sería muy fácil para los enemigos morir así. Sería lo mejor que los mataran de un espadazo. Ellos decían, no, vas a sufrir, vas a ser avergonzado y vas a morir. Los desnudaban públicamente, los azotaban para dejarlos totalmente destrozados en su cuerpo y los ponían en la cruz para morir de una forma lenta y agonizante. Y que los hermanos, los familiares, los vecinos, el pueblo tuvieran miedo de volver a hacer lo que ellos hicieron, sublevarse al emperador. Eso era la cruz. Estabas desnudo, estabas solo, sufriendo, muriendo de forma lenta.
Marcos capítulo 14, versículo 65 dice: entonces algunos comenzaron a escupirle. Y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos. Se burlaban. Y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Lo que yo sufrí con esa bofetada no se compara con lo que Jesús tuvo que sufrir. Y dice la palabra que él como cordero no abrió su boca. Él estaba sufriendo la vergüenza. ¿Alguien te ha escupido en la cara? Varios le escupieron, lo abofetearon. ¿Cuántos saben que Jesús tenía el don profético y podía ver lo que la gente no veía? Y le decían: profetiza quién te golpeó. Y él pudo haber dicho: fuiste tú. Pero él, con los ojos vendados, él soportó por amor a ti, por amor a mí. Marcos 15, versículo 15 al 20, y después vamos a leer del 22 al 38. Dice: entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un ¿qué? Con un látigo que tenía puntas de plomo. ¿A alguien le dieron un cinturonazo cuando era chavito que se había portado mal? Mi papá tenía un cinturón que tenía sellado Fabián. Pues a mí me quedaba Fabián al revés en las pompis cada vez que me daba. Yo recuerdo algunas veces que mi papá me dio un cinturonazo, pero duro, pues un viejote de 30 años y yo un niño de 4, 5 años, no sé. Y de repente me portaba mal y: a ver, venga para acá. Y reaja. Y en aquella época no eran las disciplinas del día de hoy. Eran en serio, eran como la de Pilato, ¿verdad? Me daban ganas de decirle a mi papá: Fabián Zacarías Pilato, ¿verdad? Porque, y yo me acuerdo que me caía la cabeza y ¡ay! Dando vueltas así como tamal en aceite, ¿no? Por un cinturonazo. El látigo con el que los romanos latigueaban a sus presos, tenían puntas de plomo o pedazos de hueso que se agarraban de la piel, y cuando sacaban ya el latigazo era un dolorzazo, pero a la hora de quitar el látigo se venían pedazos de piel, pedazos de carne, y a veces hasta arrancaban pedazos de hueso. Los amarraban a un poste. ¿Vieron la película La Pasión? Eso es real. Para que al estar amarrados al poste, la espalda se abriera y tuviera más espacio para flagelar. Muchos se desmayaban mientras los latigaban, muchos se orinaban o defecaban por causa del dolor. Algunos hasta llegaron a morir de paradas cardíacas por el dolor. Solo que Jesús estaba en el pleno apogeo de su vida, 33 años, y había sido una persona saludable y que tenía músculos, fuerza por ser constructor, y soportó cada golpe por amor a mí. Pensaba en mí, dice la palabra: por el gozo puesto delante de él, dice Isaías 53, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, pensando en salvarme de mi gran problema, pensando en salvarme del lago de fuego, de la ira de Dios eterna, porque la ira de Dios iba a ser eterna sobre mí. Yo no iba a sufrir un castigo de 10 o 20 años como sucede en las prisiones. Iba a estar siendo castigado por una eternidad. Y Jesús dijo: dale, yo pago el precio. Fue azotado con un látigo que tenía puntas de plomo, y después, dice el versículo, lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura. La púrpura era el color de los reyes. Se estaban burlando de él. Aleluya, amén. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una
corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. ¿A alguien le ha pasado que se le entierra una astillita de madera en medio de una uña? ¿Cuántos sabían que aquí en la cabeza tenemos una enramada nerviosa, la más sensible de todo el cuerpo? Es donde más sangramos. Y esa corona eran espinas gigantes, se la pusieron en la cabeza y dice la palabra que entonces los saludaban y se mofaban, viva el rey de los judíos, y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. O sea, le enterraban las espinas como si fueran clavos en su cabeza. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su ropa, su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Versículo 22. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Yo siempre me imaginé que lo habían crucificado encima de ese cerro, pero en realidad ahora nos entendemos que el monte Gólgota todavía existe y hay una forma de calavera. Las rocas forman los ojos, la nariz y la boca. Se ve como una calavera, pero es un camino, era el camino de salida o de entrada a la ciudad, uno de los caminos, de los pocos que hay. Lo pusieron en un lugar donde tú podías caminar cerca de la cruz, donde todos los que estaban pasando ese día para irse o entrar a la ciudad estaban viendo un espectáculo de tormento romano. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, que era un tipo de anestésico para poder soportar un poco más, pero él dice que la palabra que lo rechazó. Él no quería ninguna anestesia. Él quería sufrir el dolor por tus pecados. Después los soldados lo clavaron en la cruz. Sus manos, sus pies fueron horadados. Dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía: el rey de los judíos, como si fuera una mentira, pero él es el rey de reyes y señor de señores. Junto con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda, dos hombres que se habían sublevado contra Roma. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. ¿Y sabes que Jesús podía hacerlo? De forma sobrenatural. Pero él dijo en su corazón: nadie me va a robar la oportunidad de salvarlos del infierno. Sálvate, bájate de esa cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con él se burlaban de él. A mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este fue el momento más difícil para Jesús. No fueron los clavos, no fue la corona de espinas, no fueron los latigazos, los puñetazos o los escupitajos. Lo más difícil para Jesús, lo más difícil fue cuando su relación continua con el Padre se interrumpió. En ese momento lo que sucedió, dice Isaías 53, que el Padre colocó todos nuestros pecados en el cuerpo de Jesús. Jesús fue santo toda su vida. Nunca pecó, ya lo leímos en Hebreos. Y él estaba en una comunión directa con el Padre 24 horas.
Dice la palabra que Jesús habló varias veces: yo no hago nada que no he visto al Padre hacer. Yo no digo nada que no haya escuchado que el Padre dice. Él era amigo de su Padre y lo que más disfrutaba eran esos tiempos de comunión en oración. Porque el Padre se deleitaba en el Hijo, porque el Hijo era santo y hacía la obra del Padre en la tierra. Pero en ese momento, cuando estaba en la cruz, a eso de las 3 de la tarde, fue un momento cosmológicamente crucial, porque en ese momento Jesús, siendo justo, dice que Él cargó nuestros pecados, los pecados pasados de las generaciones que ya no estaban y los pecados futuros tuyos y míos. Cada pecado mío fue puesto sobre los hombros de Jesús. Y literalmente en ese momento el Padre ya no vio a Jesús, el Padre vio a la serpiente. Él vio el pecado del mundo, y Dios es santo. En ese momento el Padre, que es santo, tuvo que darle la espalda a Jesús y romper su relación con Él, porque estaba rompiendo esa relación con el pecado. Y en el momento que el Padre le da la espalda, porque no es el Hijo a quien ve, Él ve el pecado de toda la humanidad. En ese momento Jesús se sintió solo, abandonado. Sintió el peso de tu pecado y de tu enfermedad. Y en ese momento gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, lo puso sobre una caña de junco y se levantó para que él la pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. No estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. Entonces, ese es un momento impresionante. Entonces, cuando el Padre abandona a Jesús, cuando Él se ha convertido en tu pecado y en mi pecado, entonces soltó un fuerte grito: Tetelestai. Y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El escritor aquí del Evangelio, estamos leyendo Marcos, ¿verdad? Según San Marcos, solamente dice que soltó un fuerte grito, pero leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, sabemos qué fue lo que gritó: consumado es. He destruido el problema de Fabián. Lo estoy salvando. Isabel, Mario, Arturo, Sandra, ya no tienen que ir al lago de fuego. Estoy pagando la deuda. Y lo gritó. Y ese sonido invadió la tierra, invadió el universo, invadió la eternidad. Dios mismo pagó el precio de tu pecado y de mi pecado en la cruz. Consumado es. Era la frase que se acuñaba en los certificados comerciales. Cuando tú tenías una deuda y la pagabas, ponían un sello que decía Tetelestai, pagado, consumado, ya no hay deuda, ya no me debes. Ahora sí, volvamos a leer 2 Corintios 5, 14 al 20. ¿Lo tienes? Porque el amor de Cristo me consterna, me deja perplejo, me oprime. Siento un nudo en mi estómago al pensar en el amor de Cristo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si Jesús soportó esa muerte, esa vida, te hago una pregunta:
¿Qué derecho tenemos los cristianos? ¿Derecho de qué? Es válido que ores a Dios por respuesta a algunos problemas. Es válido. Es válido que a veces decimos, hijo, esta prueba es muy difícil. Esta situación económica, esta enfermedad, este problema con mi familia, con mi jefe, esta incertidumbre de esto, de aquello, es algo difícil, pero cuando vemos a Jesús, se acaban las excusas, se acaban las quejas. Ya no hay razones, se vuelven pretextos. Porque no hay nadie que haya soportado lo que soportó Jesús. Por eso dice, pensando primero esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, continúa el apóstol Pablo escribiendo, y por todos murió, para que los que viven, ¿cuántos están vivos hoy? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Escúchame, la muerte en la cruz no fue para que tú te la pasaras súper bien en la tierra. Hoy el evangelio se ha distorsionado y se predica que Jesús murió para que tú te hagas rico económicamente, para que tú tengas carros, tengas casas, tengas viajes a la playa, y para que tú, para que te la pases súper chiquitiguau. Ese es un evangelio que se predica en supuestas iglesias cristianas. Algunas de ellas sí son cristianas, pero están un poquito desviadas. No es una crítica destructiva, no estamos hablando de esto con espíritu de superioridad, que Dios nos ayude. Y que esta congregación entienda que la cruz de Cristo no fue banal, no fue para que tú tuvieras dinero, como si Dios le importara mucho que tú tuvieras dinero o salud, nada más. La cruz fue para que ya no vivas para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó por todos. Cuando yo entiendo lo que soportó Jesús, cuando yo entiendo la cruz, cuando yo entiendo el amor, al ver y analizar lo que acabamos de ver en esta mañana, entiendo que Él no murió para que yo sea feliz aquí en la tierra. Él murió para que yo esté en la eternidad con Él y para que en esta vida yo siga llevando su cruz por la salvación de las almas, por la salvación de mi familia, por la salvación de este mundo. Ya no puedes vivir para ti mismo, iglesia. Este va a ser mi mensaje si me vuelven a invitar algún día. Esta va a ser la tónica de mi ministerio. Decirle a la iglesia, decirle a los que creen en Jesús, ya no puedes vivir para ti mismo, ya no puedes vivir egoístamente, ya no puedes estar como un niño. Ay, me duele, ay, es que me miro feo, es que tarda siempre en el baño y no deja que entremos al baño a la hermana fulana de tal, es que el pastor no me saludó, es que Mario no canta las nuevas de Hillsong. Es que el salón no está como la otra iglesia en la que íbamos. El evangelio no es vano. El evangelio no es cualquier baratija. El evangelio ni siquiera es para que te la pases muy chido cada domingo, que nos la pasamos bien. El evangelio es para que vivas para Él, para proclamar lo que Él hizo en la cruz, para proclamar la libertad espiritual de los pecados de Satanás y de la separación de Dios, para la proclama del evangelio. Ciudad Juárez tiene que escuchar el evangelio. Y fuiste salvado para proclamarlo, fuiste salvado para esperarlo en una vida de santificación, fuiste salvado para esperar su segunda venida, fuiste salvado para estar con Él por toda una eternidad. Este mundo tiene que perder su brillo para ti. Obviamente tenemos que trabajar. Necesitamos los que son jóvenes estudiar, tener metas. Eso es correcto, pero puestos los ojos, dice la palabra en Hebreos capítulo 11, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Todo lo hago viendo a Jesús. Cuando yo hago todo lo que hago viendo a Jesús, todo se alinea. Todo cobra sentido, todo cobra valor. Tengo este trabajo por un propósito, a evangelizar aquí a mi plantilla de compañeros. Estoy aquí en esta escuela porque necesito testificar de Cristo. Necesito ser un ejemplo de un hijo, de una hija de Dios. Estoy haciendo este viaje porque quiero proclamar a Cristo. Quiero manifestar a Cristo. Todo tiene un propósito diferente, eterno. Cuando vemos a Jesús, cuando vemos el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos deja perplejos. Si Él murió, yo ya morí. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, di conmigo, me dio el ministerio de la reconciliación. Hermano, pastor, es que yo no sé cuál es mi ministerio. Es que no me quieren dejar subir a los panderos. Y eres más fuera de tiempo que cualquier cosa, ¿no? O sea, cuando tocas la puerta, la tocas fuera de tiempo, ¿no? Es que yo quiero cantar en la alabanza y tienes la voz así de ganso enfermo de gripa, ¿no? O sea, ¡cuá! Es que yo no sé cuál es todos tenemos un ministerio y es el más precioso, el de la reconciliación. Tenemos el ministerio sacerdotal de ministrar a Dios por medio de Cristo. Es el ministerio de adoración para el cual fuimos creados, pero el ministerio de la reconciliación. Tú tienes que reconciliar a los perdidos con Dios. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes el ministerio de la reconciliación. Voltea. Vamos, tú tienes el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos encargó? ¿Sabes qué es lo que tienes en tus manos? Un encargo. Hablamos de los dones, el grupo de servidores, el día viernes, dones, ¿verdad? A todos nos entregó el ministerio de la reconciliación. Nos encargó el ministerio, la palabra de la reconciliación. Tú tienes un encargo. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste del evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo Jesús a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que le platicaste a alguien de su problema? Que su problema es Satanás, el pecado y que está separado de Dios. Y que la respuesta es Cristo, verdadero rey, verdadero sacerdote, verdadero profeta, que nos reconcilia con el Padre a través de la palabra del evangelio, que nos reconcilia con Dios a través de la sangre que derramó en la cruz, que ha destruido el poder de Satanás porque es el Rey de reyes y Señor de señores, a través de la resurrección al tercer día después de morir en la cruz. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, somos embajadores. ¿Sabes qué significa que somos embajadores? Que esto no es nuestro. Ya no somos de aquí. Pertenecemos al cielo. Cuando yo voy a un viaje de vacaciones, el último viaje fue a una playa bien hermosa aquí de México, y la playa está hermosa, el agua era un azul turquesa, la arena blanca, el clima estaba perfecto, los snacks estaban riquísimos, ¿verdad? Comíamos mañana, tarde y noche en el restaurante del hotel, ni siquiera salimos a visitar los lugares turísticos, queríamos pasárnosla viendo esa playa hermosa y comiendo todo ese día sin hacer nada. Fue riquísimo, pero llegó el momento. Duramos 6 días creo ahí, pero ya como al cuarto yo ya quería regresar a mi casa, porque por más bonito que estuviera ahí, no era mi casa. Este mundo no es nuestra casa. Por más lindo que sea comprar una casa nueva, por más bonito que sea tener hijos y ver que se gradúan de la universidad, ver que se casan, por más lindo que sea tener nietos,
esto no es nuestra casa. Yo quiero regresar a casa. Y mientras estoy aquí, soy embajador. Porque Dios a través de mi boca le está rogando al mundo, reconcíliense con Dios. Gálatas capítulo 2:20, y con este versículo terminamos. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Cuántos saben que cuando entregaron su vida a Jesús, se subieron a la cruz? Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando primero esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos una gran expectativa de ustedes. Tenemos una gran expectación por esta congregación. Solo se va a cumplir si esta iglesia entiende que no están jugando a la iglesia. No estamos jugando a levantar una congregación chida, bonita, con diferentes departamentos y un edificio bonito. Ojalá Dios les dé un edificio bonito. Ojalá los departamentos cada día sean más. Ojalá. Pero Dios nos llamó para ser embajadores 24 horas fuera de estas paredes. Aquí venimos a darle culto al Señor, pero nuestro llamado es allá afuera. Ciudad Juárez necesita de Cristo. Ciudad Juárez necesita experimentar lo que ya ha experimentado en el pasado y que ahorita no está. La presencia de Dios en arrepentimiento, en conversiones. Almas que están bajo las cadenas de Satanás siendo liberadas a través de la buena noticia de Cristo Jesús. Pastor. Cuando mi esposa y yo empezamos a sentir la necesidad de que no podíamos estar en la forma que estábamos sin hacer algo en el reino de Dios. Fue cuando llegó la visita de los pastores. A ellos no los conocíamos a sus papás y conocíamos a sus hermanos, y curiosamente ellos no los conocíamos, andaban ahí en Brasil. Pero cuando los conocemos, Dios los mandó con ese propósito de ver algo que nosotros no veíamos. Y cuando hablaron con nosotros, ellos fueron muy respetuosos. Ellos no vinieron a decir, tienen un llamado, y no lo están haciendo. Ellos vinieron quietamente a asegurarse que sabíamos que teníamos el llamado y que fuera Dios el que lo confirmara. Así que cuando hablamos ya de hacerlo formal, lo primero que yo pensaba es que yo no era pastor. Y lo segundo es que por todos lados donde yo pasaba veía iglesias y decía, Señor, es por aquí. Andaba buscando un local y veía una iglesia y decía, no es aquí. Y pasaba por otro lado y veía otra iglesia. Y llegó un momento en que le dije al Señor, hay tantas iglesias en Juárez, ¿de veras quieres que abramos otra y seamos pastores? Y Dios es bien lindo para contestarte.
el Señor me dijo, ya todos son salvos, ya no hay nada que hacer. Y si ya podemos estar quietos, ya te imaginarás cómo se sintió mi corazón. ¿Y sabes qué? Todavía se siente así. ¿Ves todas las iglesias? Y te preguntas, ¿ya todos son salvos? Y no, voltea a tu familia, ¿ya todos son salvos? Voltea a tu trabajo, ¿ya todos son salvos? Voltea en tu colonia, donde compras el mandado, donde compras las tortillas, con quién convives diario, ¿ya todos son salvos? ¿Qué queremos? ¿Que Dios venga y los salve? ¿Queremos correr como Noé a decirles, sálvense antes de que no sea posible hacerlo? No te van a creer en ese momento ya. A Noé ya no le creyeron. Noé subió al arca solo con su familia, porque nadie creía. Hay tiempo en el que es el tiempo de la gracia antes de que venga el día final. Estamos en el tiempo de la gracia. Comparte el evangelio. Hemos estado hablando de la intimidad con Dios. La intimidad con Dios es para que tú conozcas a ese Dios que ahorita nos explicaron, a ese Jesús que dijo, no importa lo que tenga que hacer, los voy a salvar. Ahora toca nuestro papel. Ahora toca pensar, ¿qué hago? ¿Cómo testifico a Cristo? ¿Cómo soy embajador? ¿Cómo voy a llegar delante de la gente y la gente va a decir, estos son los cristianos? Me quedo con los mundanos. ¿Cómo van a ver a Dios en tu vida? Y para hacer eso, te voy a volver a preguntar lo mismo que me enseñó el Señor. ¿Estás seguro que eres salvo? ¿Estás seguro de que caminas con Dios? Y no estamos hablando otra vez por la iglesia, estamos hablando por ti. Porque es debido a muerte. No llegar a casa es la muerte. Amén. Vamos a orar por ustedes, para que sean embajadores de Cristo. ¿Sabes qué? Antes de hacerlo, piénsala bien. Y no en tu mente, en tu corazón, porque tú sabes que hay cosas que no has querido romper, cosas que no has querido dejar, porque duele o porque te acostumbraste a ellas. Ser embajador de Cristo es ser embajador de Él. Hacer lo que Él diga que hagamos y dejar lo que Él diga que dejamos. ¿Y sabes por qué quiere que lo dejes? Porque te estorba. Porque no es lo que te va a llevar a casa. Ahora sí vamos a orar. Padre, esta mañana es una mañana especial. Es especial porque hemos venido a adorarte, hemos venido a alabarte, Señor, hemos venido a rendirte culto, Dios, y lo hacemos no porque es nuestra tradición los domingos, Padre, no porque es lo que nos enseñaron nuestros padres. Lo hacemos porque estamos convencidos en nuestro corazón de que tú eres real, de que tú existes, de que tú nos escuchas y de que, Padre, estamos de paso en esta tierra, Dios. Por eso te buscamos, te alabamos, te buscamos en intimidad, te buscamos en oración, porque esta no es casa. Este es el lugar en el que estamos cumpliendo el propósito para poder llegar a casa. Padre, en esta mañana envía tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos aquí, para que seamos confrontados con nuestro propio yo, para que seamos confrontados con la vida que quiero llevar, y para que podamos entender, Señor, cómo vamos a ser tus embajadores.
Toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestro corazón. Señor, en nuestras manos no valen nada. En tus manos representa la vida eterna y la vida abundante que Cristo prometió. Redarguye, Espíritu Santo, redarguye para que podamos ser libres, para que podamos ser, oh Señor, ligeros para volver a casa, para que podamos caminar la senda de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No podemos confundirnos, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Padre, guíanos a casa, Padre. Guíanos a casa, y que en el camino, Señor, tomemos muchas manos para agregarlas a la senda, para agregarlas al camino, para mostrarles que a través de Cristo es como llegaremos. Ayúdanos, ayúdanos, y que nuestros rostros, nuestra vida, nuestros corazones reflejen a Cristo, reflejen al Padre, reflejen al Espíritu Santo, para reconciliarnos contigo, Padre. Señor, que Padre, que esto sea real para los que estás hablando con ellos, y que no lo dejen, Señor, que no lo tomen a juego, que no desprecien el Evangelio, porque quedarán, Señor, fuera de tu vida, fuera de casa, Dios. No lo permitas, Padre, no lo permitas, mi Señor, no lo permitas, Padre, porque tu corazón se duele con cada uno que se pierde. Ayúdanos y llévanos a casa. Gracias, Padre, afírmalos, confírmalos y establécelos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.